Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a platicar sobre el cálculo de la ley de un mineral. ¿Qué es la ley? Pues es el contenido metálico que tiene una determinada de sustancia sólida. Esa sustancia sólida puede ser un mineral, puede ser un residuo de suelo, por ejemplo, puede ser un fragmento de algún vegetal. Entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Pero lo parte importante es que queremos conocer cuánto metal o un determinado metal en qué concentración se encuentra. Pues bueno, vamos a pensar que tenemos un mineral, algo muy importante en minerales. Tú tienes que tener un mineral que de alguna manera ya lo tamizaste, ya le hiciste granulometría, ya estás seguro de que el material está liberado o el metal de interés ya lo has liberado y por lo tanto lo quieres cuantificar. Si no es el caso, pues bueno, puedes partir de un mineral en bruto. Este mineral lo vas a moler de manera adecuada en un mortero. Preferentemente es una malla fina, por ejemplo malla 400. Y entonces vas a pesar una determinada masa de ese mineral, le vamos a llamar M0. Pensamos que M0 es 1 gramo, 2 gramos, lo que sea. Esta masa M0 la vas a poner en contacto en un vaso de precipitado que se va a colocar sobre una parrilla a temperatura y le vamos a agregar agua regia, ácido nítrico, ácido clorhídrico, todo concentrado. Pero al estar a temperatura esto va a hervir y va a alcanzar un punto de ebullición y aquí después de un cierto tiempo nos van a quedar partículas que no, que no fueron capaces de disolverse, ¿sí? En realidad estos dos se llaman agua regia, ¿sí? Porque forman entre ellos dos un oxidante muy poderoso, ¿sí? Que es el óxido nitroso. Y ese óxido nitroso pues es capaz de disolver incluso el oro. Entonces eso es muy importante. Ahora, si vas a analizar plata, pues el agua regia tienes que ser muy cuidadoso con ellos porque el tener abundante ácido clorhídrico provoca que se precipite la parte de esa plata como cloruro de plata, ya que tienes que recordar que el KPS, ¿sí? Se forma un sólido que se llama HCl, es un sólido, es un producto de solubilidad. De igual manera, si metes mucho ácido nítrico y hay plata en abundancia, pues parte de esa plata va a precipitar. Y entonces lo que vas a leer en el licor o en el residuo licor líquido, pues ¿qué nos va a quedar? Pues plata que no se logró precipitar, pero el verdadero resultado pues no va a involucrar a la plata que sí se precipitó. Entonces toda esa plata que se precipita no la vas a contar o no la vas a cuantificar y por lo tanto ahí vamos a tener un error. Bueno, para ello debes tener mucho cuidado y bueno, ¿en qué consiste la técnica? Pones en contacto el sólido con ácido nítrico, ácido clorhídrico, esto va a ebullir, va a hervir y después de cierto tiempo lo que vamos a hacer aquí es colocar un pequeño embudo, ¿sí? Filtramos ese licor y este licor que obtenemos aquí lo vamos a diluir. Y ahora ya sabes, en el video anterior te dejé algo que se llama dilución. ¿Qué vamos a separar en este papel filtro? Partículas de mineral que no se disolvieron. Generalmente son silicatos, o sea, fases mineralógicas que acompañan a nuestro mineral de interés, pero que no son solubles y generalmente es la sílice, ¿sí? El dióxido de silicio, lo que queda, que no se logra digerir, no se logra diluir, bueno, no se logra disolver. Y entonces de aquí vamos a tomar un volumen 1, bueno, no un volumen 1, vamos a tomar todo el volumen, ¿sí? Todo el volumen que haya quedado, ¿sí? Y lo vamos a diluir, ajá, o aforar. Y lo vamos a aforar pues en un matraz de precipitado. Este matraz aforado,
pues va a tener un cierto volumen, B1. ¿Sí? De aquí nosotros podemos tomar esa misma cantidad de muestra y podemos analizar puede ser ICP acoplado a plasma o puede ser absorción atómica, ¿sí? Cualquiera de las dos técnicas. ¿Y en qué consisten esas técnicas? Bueno, esas técnicas tienen una curva de calibración, donde aquí es la concentración, aquí se mide una propiedad, generalmente es la absorbancia, y entonces lo que hacen esos equipos son que a diferentes concentraciones nosotros conocemos la absorbancia, y entonces cuando analizamos la muestra en el equipo, lo único que hacemos es interpolar. Dices, mira, me dio una absorbancia de tanto. Interpolas y encuentras la concentración. Por supuesto, eso es válido si esta representación, que se llama curva de calibración, es correcta. ¿Y a qué me refiero con correcta? Pues pensemos que tú quieres cuantificar una determinada solución que tiene a lo mucho una concentración de 10 partes por millón, pero estas concentraciones que tú utilizaste no llegan a 10 partes por millón, tal vez llegan nada más hasta 3 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que la curva no es correcta. Tú tienes algo que quieres medir que tiene 10 partes por millón, pero tu curva de calibración solo es válida hasta 3 partes por millón, entonces no lo vas a poder leer. ¿Qué necesitas hacer? Pues una segunda dilución, ¿sí? Una segunda dilución. Entonces tú puedes tomar de este volumen B1, puedes tomar un volumen B2, lo vas a forar a un volumen B2 y vas a tener una concentración más pequeña. Una concentración más pequeña incluso que C1, ¿sí? Y entonces aquí tú ya puedes analizar. ¿Sí? Y ahora tú cuando ya analices ese licor, pues puedes tener un determinado valor. Entonces dices, bueno, la ley del mineral será igual a la concentración que le vamos a llamar de análisis químico, AQ, la que me diga el analista químico, el laboratorista, multiplicado por un factor de dilución de análisis químico. ¿Qué quiere decir ese factor de dilución? Pues es lo que te comento, la segunda dilución que hace. Es decir, tú mandas tu muestra ya aforada a B1 y C1, pero el analista químico, el laboratorista, puede que no es posible para él pues analizarla directamente. Dice, híjoles, o mete la primera muestra, pero le marca error el equipo. ¿Qué indica ese error del equipo? Pues que la concentración está muy alta. Entonces lo que él hace es diluir. Y ese nuevo factor de corrección es lo que le llamamos aquí factor de dilución del laboratorista. Si el laboratorista no hace ningún cambio, tal cual llega tu muestra al laboratorio, él la puede medir sin problema. Entonces, ¿cuánto vale el factor de dilución del analista? Pues vale 1. Y entonces aquí lo vamos a multiplicar por otro factor de dilución, pero este le vamos a llamar del experimento. Es decir, ese factor de dilución le corresponde a lo que tú hiciste aquí. Ya digeriste el sólido, te quedó una cierta cantidad de líquido que no se evaporó del agua regia. Pues eso tú decides y dices, lo voy a aforar a B1. Pensemos que B1 es un matraz de 50 mililitros. Dices, todo eso que me quedó lo voy a enjuagar bien y lo llevo y lo aforo a 50. Entonces tu volumen 1 es 50, ¿sí? Entonces tú ahí ya puedes tener un factor de dilución. O puede ser que si te quedó una pequeña cantidad aquí, dices, solo me quedó 1 mililitro exacto. Y ese mililitro lo llevas a 50.
Entonces tu factor de dilución es 50 entre D1 y tu factor de dilución es 50. Entonces por esa razón vas a tener dos factores de dilución. Y después lo vas a multiplicar por tu volumen experimental. ¿Quién es tu volumen experimental? Pues es el volumen al que aforaste primero. O sea, tu muestra original, ¿a cuánto la aforaste? A B1. Bueno, entonces ese es tu volumen experimental. Si tú haces un análisis, estos factores no tienen unidades porque es una relación del volumen al que aforaste y del volumen del cual partiste. Entonces, no tienen dimensiones. Pero la concentración del análisis químico sí tiene valores. Tiene unidades de miligramos de metal sobre litro. Y el volumen experimental sí tiene unidades, litro. Si multiplicas, entonces, ¿qué te queda? Pues miligramos. ¿Miligramos de quién? Del metal de interés. Y entonces la ley se define como la cantidad de masa que tú tienes, es decir, toda esta operación aquí, dividido entre el análisis del mineral que metimos, ¿sí? O de la muestra, y la muestra que metimos a digerir es M0. La multiplicamos por 100 y listo. Mucho ojo, si este resultado es casi similar cuando tomas una masa MO idéntica en cualquier punto de la muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este resultado de ley es similar, independientemente que tomes 0.2 gramos, 0.5 gramos, lo que sea, ¿qué quiere decir entonces? Que tu muestra es homogénea. Lo cual pues rara vez ocurre en la metalurgia extractiva. Generalmente hablamos de muestras heterogéneas, es decir, que su ley en un metal en particular pues es diferente. Si está más fino es mayor porque obviamente está más liberada la partícula, pero si el material fuera homogéneo, independientemente que utilices una malla fina, una malla gruesa, una masa de 0.1, de 0.5, de 1, siempre te daría una ley muy similar. Con ley muy similar me refiero a que si el valor es 40, tal vez en algún momento te da 39.8, 40.2, tal vez, pero no hay una diferencia grande, por ejemplo, que de 40% en un punto, en otro punto te dé 10%, en otro punto te dé 3%. Entonces ahora, por el contrario, ¿no? Si este resultado es diferente en cada punto, es diferente, entonces la muestra que es heterogénea. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de muestra, pues este sería un mineral puro. Ese sería nuestro clásico ejemplo. Un mineral que es puro, así esté en polvo muy fino, que esté grueso, esté como sea, siempre va a tener la misma composición del metal porque está puro. Un ejemplo de una muestra heterogénea o de un mineral heterogéneo, de un sólido heterogéneo, por ejemplo, los jales mineros, residuos de minería, residuos electrónicos a partir de celulares, residuos electrónicos a partir de una pantalla de un televisor, es decir, ahí trabajarías con tierras raras, lo que sea, un residuo electrónico de un celular, entonces va a ser muy diferente, va a depender de que si el celular es de alta gama, de baja gama, la cantidad de componentes, de circuitos eléctricos que tiene, entonces eso es muy importante. Pero esto es la ley del mineral. Así se calcula. Y por ejemplo, puede haber una ley del mineral. Si es muy baja la ley del mineral de 0 a 5%, se dice que son minerales de baja ley. Si están entre 5% a 10%, digamos pues que es una ley moderada.
Pero si esto va a partir de 25 a 30%, pues es de alta ley. Sería un mineral de alta ley. Y bueno, pues entonces es muy importante determinar esos factores de dilución, tanto en el experimental, es decir, cómo tú tomaste tu muestra y en cuánto la diluyes. Y también desde el punto de vista del análisis químico, tú tienes que preguntarle al analista químico, oyes, ¿cómo leíste mi muestra? ¿Tuviste que diluir? ¿Cuántos mililitros tomaste? ¿A qué volumen aforaste para tú calcular el factor de dilución químico? La concentración que él te reporte, pues también lo tienes que tener. El volumen en el que hiciste tu experimento, hiciste la digestión o el volumen que aforaste antes de hacer más diluciones, pues sería el experimental, sería el primer volumen al cual aforaste. Y M0 es la masa de mineral que tú hayas colocado. Y entonces por 100 pues te va a dar el porcentaje que hay de un metal de interés. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello ya terminamos esta clase. Espero te haya gustado. Y suscríbete al canal. En un momento vamos a poner un ejemplo bien, pero bien claro de cómo se aplica este concepto. Saludos.